Si no estás haciendo esto que te voy a mostrar, además de estar perdiendo mucha plata, estás aumentando muchísimo el costo operativo de tu empresa. El desafío que deben superar todos los desarrolladores inmobiliarios y constructoras es aumentar el retorno de la inversión o rentabilizar un 10% la producción de sus obras, o a veces es simplemente cumplir el presupuesto de venta. Lo venimos haciendo hace muchísimos años y aplica desde una reforma hasta una mega obra. Mi nombre es Iván Haynes, arquitecto, fui jefe de obra, director de obra, coordinador de proyectos, manager, y ahora estoy liderando IH Studio y te puedo mostrar cómo cumplir tus objetivos luego de haber tenido muchísimos errores, pero haber aprendido de ellos porque nos dedicamos hace muchos años a esto. Por un lado tenemos el proyecto y por el otro tenemos la obra, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa a las personas que tienen un negocio y se dedican a la construcción? En general se pone el foco en la obra sin resolver un montón de cuestiones de proyecto. Es decir, por un lado tengo la documentación y el presupuesto, que son los puntitos violetas, y por el otro tenemos la obra, que es el control de gestión, con los puntitos gris. Si vos no le pones el foco a la parte de proyecto con documentación y presupuesto, se superponen. Es decir, vas a estar resolviendo un montón de cuestiones proyectuales y de documentación durante la obra, cuando empezó la obra. Esto generalmente ocurre por menor claridad proyectual, es decir, no tengo las herramientas para ver lo que necesita el proyecto o la obra. Puede ser un proyecto con posibilidades de mejora, que sea más ajustado a la necesidad que uno tiene, pero lo ven durante la obra, porque ya tenés los espacios y no lo ves en la parte de proyecto. El presupuesto puede estar incompleto también, por el apuro de empezar la obra. Entonces todo esto hace que se ponga mucho foco en la parte de la obra, es decir, que se superponga el proyecto a la obra y empiece a aumentar la cantidad de desvíos, ya sea financieros o en plazo, incremento de costos, por este motivo también, incremento de costo operativo, el tiempo que uno tiene que resolver durante la obra, porque es muchísimo más caro además resolverlo en la obra que en un proyecto, y mayor cantidad de adicionales que todo esto me genera. Otra cosa que también puede pasar es que se superpongan, pero solamente al principio de la obra. Pero esto también es un problema, porque es el momento más crítico, sobre todo si yo tengo una submuración o una excavación, porque tarda en entrar la obra en régimen, que es el momento que a mí me da más tranquilidad. Entonces, si yo lo superpongo, puede ser un problema también. Entonces, lo que nosotros proponemos es que la documentación y el presupuesto no se superpongan con el control de gestión, ¿no? Es decir, tener un proyecto que tenga claridad, que esté revisado y coordinado el proyecto, pero al detalle, y que además tenga un presupuesto y un flujo de caja confiable, ¿no? Obviamente este presupuesto va a ser estimado, porque hay cosas que yo del proyecto no sé o pueden cambiar, pero va a ser bastante confiable cuando empiece la obra. Entonces, al momento de darle inicio a la obra, yo la parte de documentación y presupuesto ya está resuelta y solamente pongo foco en control de gestión sin superponer los dos trabajos. Entonces esto genera menor esfuerzo de tracción de tareas para todos los gremios o todos los contratos. Yo los puedo traccionar o apalancar de una manera más eficiente. Entonces se trata de ir de a poco superando todos los obstáculos o indefiniciones del proyecto, porque hay que poner el foco 100% ahí en el proyecto, ¿no? Si nosotros logramos mejorar las acciones del negocio, como el posicionamiento, esto va a hacer que nos terminen eligiendo a nosotros por sobre la competencia, ¿no? Vamos a mostrar un caso de estudio en por qué puede interferir las indefiniciones o revisión de proyecto durante la obra, ¿no? Acá lo que tenemos es un plano de fundaciones, de estructura, que es apto obra, es decir, este plano puede estar firmado en la obra por la dirección de obra o por la empresa constructora porque ya es apto obra, y además perimetralmente nos pide una secuencia de excavación con unas troneras para los recalces que también tiene dos tipologías, ¿no? Esto ya está aprobado para construir, ¿no? Hay un montón de información acá para eso. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos en el sitio, en este caso, un muro de 50 que es existente. Este muro es de contención de este subsuelo que tiene un nivel
de fundaciones, es decir, este nivel existente de fundaciones. Por proyecto se nos pide bajar un poco más. El tema es que cuando vos seguís excavando, las fundaciones existentes quedan en el aire, es decir, hay que recalzarlo, hay que generar un apoyo perimetralmente en el sitio para tomar esta carga. Bien, tenemos estas dos tipologías, como decimos. El problema es que cuando se ejecute este recalce en esta zona, se va a superponer con esta viga, que es lo que vimos en el proyecto BIM, es decir, el recalce se superpone con la viga. Lo que habría que hacer acá es la viga, correrla para que no se superponga. El problema es que tengo una cámara transformadora acá. Entonces se reducen las dimensiones, yo no la puedo correr. Entonces este es un problema. Y lo que hicimos es generar una propuesta para que esta viga se ejecute por etapas sin recalce y mantenga la posición original para que no invada el sector de la cámara transformadora. Acá tranquilamente se puede hacer una observación porque se superpone la vía con el muro existente, como estamos viendo. Entonces hay que hacer una revisión. Todo el tiempo que lleva hacer una nota de pedido, mandarlo a la dirección de obra, que la dirección de obra por el asesor lo resuelva, que el asesor lo calcule y lo devuelva y además que se conteste por orden de servicio. Todo esto lleva mucho tiempo y es un costo operativo alto de cualquier empresa constructora o desarrolladora, incluso hasta del estudio de arquitectura que hace dirección de obra. Además de la gente frenada esperando esta definición porque yo me estoy enterando en la obra porque esto ya es apto obra, es decir, es un apto para construir. Entonces la pregunta es, si esto no se puede construir, hay que hacer una propuesta, hay que revisarlo. Y una vez que se hizo la propuesta, se hizo un informe indicando todas las cuestiones a resolver o a revisar para que se pueda construir. Recién ahí puede llegar la información del asesor estructural. Y fue el caso. El asesor estructural respondió con diferentes tipos de acciones. Fíjate, ya cambió perimetralmente la secuencia de excavación. Acá sacó directamente el recalce y pidió que esta vía sea por etapas, B y C. Acá tenemos más observaciones. Y acá tenemos algunas más, que son distintas a la original. Es decir, el plano que era apto para construir, en realidad tenía observaciones que requerían un cierto análisis y estudio para que realmente se pueda construir. Y la obra recién está empezando, porque esto son fundaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿vos dónde querés enterarte de esto? ¿En la etapa de obra? ¿Que te avise el capataz o el jefe de obra estando ahí y con la gente frenada esperando una respuesta? ¿O querés empezar a resolverlo y analizarlo tranquilo en la oficina, en la parte de proyecto, sin que se superpongan la etapa de proyecto y de obra y que el costo operativo sea bajo, sea tranquilo? Esa es un poco la propuesta y lo que queremos transmitir. Este es un ejemplo chico, muy chico, pero esto en una obra de escala bastante más grande puede necesitar muchos lugares de revisión, ¿no? Otro caso es el ejemplo de, este caso es en las oficinas de Facebook, que tenían 10 ingenierías por encima del cielo raso. Es un caso distinto, pero muy típico. Entonces, lo que se requiere acá es hacer una revisión de todas las ingenierías, a ver cómo se superponen cada una de ellas, y hacer una revisión integral por piso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer una revisión, empezamos a ver diferentes tipos de elementos superpuestos. Y esto ocurre lo mismo, es gente frenada esperando resolución con todo el tiempo administrativo operativo que requiere y técnico también, o se puede llevar a la obra directamente resuelto y bajar la carga de estrés, bajar la carga económica o financiera. En definitiva, la documentación ejecutiva hay que hacerla. Lo que queremos transmitir es que en vez de ejecutarla en AutoCAD, se haga directamente en BIM porque te permite darle este nivel de análisis y además se puede llevar el presupuesto y el control de obra, como vamos a ver más adelante en este video. Si bien vimos que el costo operativo por una documentación inconsistente es alto, también se representa en un presupuesto.
Puede ser que en una etapa inicial yo no sepa exactamente cuánto va a costar la obra, pero sí hay datos que necesito tener cargados y necesito llevar al presupuesto a mes base. Es decir, puede que no sepa la marca, porque yo todavía no la tengo definida de los elementos, como puede ser el porcelanato, pero sí lo que tengo que saber son las cantidades con unidades métricas, como por ejemplo metros cuadrados, y además la dimensión, ya sea 60 por 60, 30 por 30 o lo que sea. Esas cantidades las puedo extraer del proyecto en BIM y los puedo empezar a llevar un software de presupuestación, por ejemplo, o en Excel, ¿no? Si lo hago en un software de presupuestación, como estamos mostrando, yo acá tengo el itemizado y lo que hago es cargarlo en el presupuesto, en la parte de cantidades de unidades métricas que yo tengo. Y lo que hacemos acá es, una vez que tenemos todo el presupuesto, con todas las cantidades que sean confiables, hacemos una explosión de insumos. Esta explosión de insumos me dice cuánta arena, cal y cemento necesitamos para esta obra particularmente, porque ya tenemos los análisis de precios cargados. De ahí cuando lo multiplicamos con las cantidades que vienen de Revit, ahí vemos la explosión de insumos. ¿Bien? Y este presupuesto está vinculado a mi Gantt, a mi plan de trabajos, ¿no? Que yo lo puedo ir armando en el mismo programa. Fíjate que es simple y que es fácil de hacerlo. Y cuando imprimo veo todos los gremios, pero abajo de todo veo el flujo de egresos económico de la obra. Es decir, una calendarización de estos egresos. También le puedo incorporar los ingresos y las formas de pago para tener un flujo de caja, por ejemplo, ¿no? Para esto lo puedo llevar a un sistema cualquiera administrativo contable, puede ser este, que empiezo a tener las erogaciones, las ventas y la posición de caja. Es decir, yo veo mes a mes cómo es este flujo de caja que necesitamos tener conocimiento y control, pero también cargamos el presupuesto a mes base y sabemos por cada uno de los rubros o gremios si me excedí o no de ese presupuesto a medida que va pasando la obra. La idea no es pasarse, sino es saber con anticipación si voy a cumplir ese presupuesto, porque para nosotros el presupuesto es un objetivo que tenemos que empezar a cumplir, ¿no? Entonces, saberlo con anticipación, eso es un poco la idea, y saber cómo estoy posicionado en base a los egresos que tuve. Esto es control. Ahora, ¿qué pasa si se trabaja en Excel? También se puede optimizar los procesos operativos. Es decir, necesito tener un proyecto en BIM y además una base de datos que responda a una ingeniería de costos que además estén ordenados por códigos, ¿no? Si yo tengo un proyecto en BIM y una base de datos por códigos, los puedo linkear tranquilamente. Este es un proyecto, se desató el proceso de actualización de cantidades y me generó esta explosión de insumos, ¿no? Ahora, para mostrar cómo es este proceso, vamos a duplicar una base, va a actualizar la base de datos y va a actualizar las cantidades, y desde acá lo incorporamos a la base de datos de la empresa que esté trabajando en Excel y esté ordenado de esta manera la ingeniería de costos. Fíjate que cuando recargo, yo ya veo que se me actualizaron la explosión de insumos. Es decir, yo ya tengo actualizado. Esto ocurre porque desatamos un proceso que baje considerablemente los costos operativos de la empresa para confeccionar un presupuesto. No solo vimos como antes la documentación ejecutiva y la revisión, sino que además el presupuesto también se puede optimizar. Ahora, que nosotros tengamos un proyecto eficiente y un presupuesto confiable, no quiere decir que podamos cumplir el presupuesto a mes base que habíamos generado. Es decir, no necesariamente vamos a aumentar el retorno de la inversión o reducir los problemas. Para esto hay que hacer un control de obra eficiente. Es decir, tenemos que tomar el proyecto y el presupuesto, que lo supimos optimizar para reducir el costo operativo, y lo tenemos que llevar a la obra y hacer un control particular para que mis objetivos se cumplan, pero durante la obra. Pero solamente controlando gestión, una gestión de obra. No empezar a
mezclar etapas anteriores. Entonces para esto tenemos que saber cómo generar las condiciones para reducir la variabilidad de la obra y que las tareas se cumplan. Una obra está compuesta por un cronograma, pero también tenemos que empezar a llevar ese cronograma a un lenguaje que se entienda en la obra y me dé claridad no solo de proyecto, sino también que de obra la pueda tener y que además pueda gestionarlo, todo esto. Es decir, este cronograma lo voy a traducir en un soporte visual que me permita entender cómo va a ser la obra mes a mes y que me discrimine lo que está previsto de lo ejecutado y de lo certificado. Entonces, lo que vamos a hacer acá, que estamos viendo, es un proyecto que le vamos a dar previsión de obra. Es decir, vamos a hacer un cronograma, pero en el proyecto le vamos a dar previsión. Supongamos que las fundaciones tienen una fecha de previsión con un mes, una semana y un día en particular, y yo lo visualizo en las láminas. Es decir, vamos a tomar el proyecto y vamos a darle una previsión en meses, en semanas y en días, ¿no? Vamos a clasificar los elementos y le vamos a dar una fecha en función del cronograma que ya está en la obra. Y lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta. Nosotros tenemos 2 o 3 tipologías de láminas. Las láminas que vamos a ver ahora son la mensual y la semanal. Y aparte tenemos una general. En la lámina mensual que tenemos acá, una vez que le damos avance de obra, vamos a ver las cantidades que tenemos en función de esa previsión para confeccionar un certificado de proyección. Puede ser de este mes o de los meses que necesite, puede ser 2 o 3 meses más, pero empiezo a gestionar esta información y armar mi flujo de caja en función de estas cantidades también, ¿no? Que tienen que tener que ver con mi presupuesto anterior. Una vez que hice eso, en la lámina semanal, yo también puedo visualizar por semana qué es lo que voy a ejecutar y además el pedido de materiales, que en este caso está expresado solamente en metros cúbicos de hormigón, ¿no? Entonces empiezo a ver que esto me sirve para gestión también, ¿no? Y si llega a cambiar algo, responde acá. O sea, es todo mucho más fácil, pues simplemente tocar elementos y decirle, che, vos estás previsto para tal fecha, pero también le podemos dar avance a esto. Entonces, una vez que tenemos esta información, que ya podemos confeccionar un certificado de proyección y el pedido de materiales, vamos a darle avance para ver cómo se comporta. Es decir, ahora voy a seleccionar los elementos, voy a cargar una fecha, que ahí ya vemos que hay una diferencia con los colores, y lo que vamos a hacer es recargar y ver cómo se comporta. En base al avance que hubo, que es decir, lo que realmente se ejecutó, previsto versus real, vemos los desvíos, es decir, cuántas son las cantidades que yo había previsto pero no ejecuté. Después vamos a ver el motivo, pero acá veo las cantidades. También tengo la información para armar en esta lámina mensual un certificado, que estas cantidades las llevo directamente al certificado que yo puedo llegar a tener en la obra, ¿no? O sea, me sirve de soporte estas cantidades. Obviamente un certificado está compuesto por diferentes criterios. Puede ser que yo certifique por acopio de materiales, que puede ser que certifique por la mitad de trabajos en ese subrubro específicamente, pero lo que yo no puede pasar es que certifique menos que eso o me olvide de certificarlo. Entonces por eso nos da un buen soporte para la gestión de la obra. Y además en la lámina semanal también veo los desvíos que tenía en función del avance, ¿no? Entonces empiezo a entender que la gestión de obra es mucho más rápido para confeccionar un certificado, es mucho más rápido para pedir materiales y además me da muchísima claridad por lo que veo. Esto se traduce en láminas generales de toda la obra, no por semana ni por mes, sino de cómo viene la obra, cómo está prevista y cómo está en cuestiones de avance. Esta es una lámina que hicimos para Madero Harbor, que acá vemos el avance de obra y los desvíos que puede llegar a tener en función de esa previsión. Después también nos pidieron esta información la gente de Obras y Sistemas para tener un control durante la obra. También nos pidieron
la gente de Miller, láminas que se puedan visualizar y tener un control de avance. Lo aplicamos también para la constructora que habíamos visto antes. Vemos cómo es el desarrollo de la obra en función de la previsión, y también lo aplicamos para Gamaca. Ellos ya tenían el modelo y le aplicamos gestión de obra en este caso. Entonces lo que ocurre acá es que yo puedo ver con mucha claridad lo que falta ejecutar, lo que está ejecutado y lo que está certificado. Si yo veo acá en el revoque exterior, lo que está en azul oscuro, veo que es todo lo que falta ejecutar, por ejemplo, ¿no? Lo que está en cian es lo que ejecuté ese mes que necesito facturar. Y si te muestro la planta, veo rápidamente que los balcones no están ejecutados por algún problema en los desagües pluviales, pero en definitiva me falta ejecutar el contrapiso. Por ejemplo, esta es una lámina de albañilería. Estas cantidades que usamos nosotros las tenemos que mezclar con el cronograma, que nosotros confeccionamos un cronograma en la obra. Es un cronograma a mediano plazo, le llamamos. Entonces estas cantidades las empezamos a gestionar directamente con la gente que trabaja en la obra, ya sea capataz, encargados, director de obra, jefe de obra, coordinador y todos los integrantes de la obra. Entonces empezamos todos a confeccionar este cronograma en función de los objetivos que necesitamos con las cantidades que habíamos utilizado en el modelo. Entonces empieza a ser muchísimo más interesante porque se trabaja de esta manera que podemos empezar a medir lo ejecutado en base a lo previsto, es decir, previsto versus real también, y lo medimos. Entonces de esta manera nosotros medimos la productividad que habíamos hablado antes. Nosotros necesitamos medir productividad, y productividad no es hacer más, productividad es hacer mejor. Recordemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces este es un muy buen dashboard para entender dónde hay que poner el foco, dónde hay que poner el ojo y saber cuáles son los conflictos reales de la obra, con un muy buen soporte en BIM y un muy buen soporte en Lean, ¿no? Lean Construction, que es este panel que estamos trabajando. Esto se aplica muy bien para las reuniones de coordinación que se hacen una vez por semana y que todos podemos empezar a analizar la obra desde un punto más integral y cada uno desde el contrato que le corresponde, ¿no? Fíjate que hasta ahora lo que hicimos es un control de gestión desde el proyecto en BIM, desde la obra, haciéndolo eficiente y bajando la carga operativa que se tiene en la obra y poner foco en las necesidades técnicas de la obra, ¿no? Y por otro lado tenemos los manuales de procedimiento. Si bien es importante tener los manuales en BIM para saber cómo se hace todo esto, hace falta también manuales operativos, que estos checklists es recomendable tenerlos en el momento que se confeccione el presupuesto para no omitir ningún tipo de tarea, pero también antes de que entre el contratista, un poco antes, para generar estas condiciones que habíamos hablado y reducir la variabilidad, y durante el contratista también para controlar que las tareas estén ejecutadas correctamente. Bien, y también diferentes tipos de manuales que nos permiten consultar diferentes tipos de equipos, materiales y herramientas, ¿no? Es un soporte muy interesante. Y finalmente lo que es recomendable hacer es resumir toda esta información en un reporte que puede ser semanal con el proyecto en BIM, la productividad que se midió en Lean, las tareas que están ejecutadas y las que no, imágenes de la obra, y todo esto se reporta. Puede ser que el desarrollador o el inversor nos pida que toda la previsión y el avance que se le dio a la obra esté de una manera auditable, es decir, que lo pueda ver una persona y que lo pueda entender, porque tranquilamente puede decir que cuando se presenta un certificado, de dónde salieron estas cantidades, ¿no? Que se pueda ver, que sea auditable, ¿no? Entonces de esta manera se pueden empezar a reportar para que dé mayor claridad a la obra. Ahora la pregunta es, ¿vos en qué situación estás? ¿En la situación A, en la situación B o en la situación C? Si vos todavía no pudiste armar un proyecto eficiente que te dé claridad al momento de proyectar o construir, que esté revisado y que además esté coordinado, si tenés un presupuesto con cantidades que no son confiables, que te falta mucha información y no sabés cómo es el desarrollo en cuestiones de costos durante la obra,
y además no puedes medir productividad en la obra y tu costo operativo es muy alto por la falta de toda esta información, agenda una llamada con nosotros, comunícate con alguno de nuestros asesores que te va a ayudar y responder todas las consultas que tengas sin ningún costo. Comunícate con nosotros, aplica para IH Studio. Te vamos a ayudar a aumentar el retorno de la inversión, que puedas recuperar muchos metros cuadrados. Agenda acá abajo y si tienes alguna consulta, mi equipo te va a ayudar a ponerte en acción lo antes posible.